El problema de dirigir un imperio comercial interestelar exitoso, como cualquier comerciante que se precie, te diría, era que todos seguían intentando hacerlo estallar, no literalmente, por supuesto, al menos no hasta hace poco, pero las constantes minaciones políticas de las diversas potencias galácticas tenían una forma de generar ganancias honestas bastante complicada. Tomemos Nexus Prime como ejemplo. La enorme estación comercial colgaba en el espacio como un candelabro de gran tamaño hecho por un arquitecto borracho con una afición por las imposibilidades geométricas. Sus amplias agujas cristalinas albergaban la mayor concentración de riqueza fuera de los mundos centrales, y en este momento, esas agujas estaban zumbando con algo mucho más valioso que la información de los créditos. ¿Escuchaste sobre los movimientos de la flota beriana? Un comerciante centurión de piel azul susurró a su compañero con los 4 brazos haciendo gestos dramáticos mientras sus aletas craneales revoloteaban en agitación. 3 grupos de batalla simplemente desaparecieron de sus rutas de patrulla. Se fueron como una tormenta de polvo marciana. Su compañero, un alabarán imponente con una piel cromada característica, simplemente hizo clic en sus mandíbulas en lo que pasaba por diversión entre su especie. Los Vans no podrían ocultar una flota si les dieras un agujero negro para aparcar. Son tan sutiles como una supernova en una guardería a la broma, si se le puede llamar. Eso no funcionó en estos días, ni siquiera el mal humor podía aligerar el estado de ánimo. Las grandes casas comerciales de Nexus Prime habían visto suficientes guerras para conocer las señales interrupciones en la cadena de suministro, misteriosos movimientos de la flota. La comunicación diplomática se hacía más corta y tensa por ciclo, pero esta vez era diferente. Esta vez los humanos estaban callados. Ahora la humanidad nunca había sido lo que llamarías un actor importante en la política galáctica. Habían hecho una gran entrada cuando lograron viajar FTL por primera vez, apareciendo en el Consejo Galáctico con una nave que por todos los derechos no debería haber funcionado, impulsada por un sistema de propulsión que hizo que la mayoría de los físicos necesitaran una bebida, pero después de eso se habían asentado en un cómodo papel como primos extraños de la galaxia, lo suficientemente innovadores para ser útiles, lo suficientemente aterradores para que los dejaran solos, pero no lo suficientemente ambiciosos para causar problemas reales hasta que dejaron de hablar. Comenzó de manera bastante sutil. El comercio continuó, pero el flujo habitual de medios de entretenimiento humano se redujo a un goteo. Sus diplomáticos, una vez conocidos por convertir cualquier discusión en una rutina de comedia improvisada, comenzaron a excusarse de las funciones galácticas. Sus fronteras permanecieron abiertas técnicamente, pero buena suerte para obtener información significativa del sistema solar de la Tierra. «Están planeando algo», insistió el centurión. Los 6 ojos se movieron rápidamente, como si esperaran que un humano saliera de detrás de una maceta de Quantum. Fern, el compañero de mi primo tercero, tiene un contrato de envío con sus colonias lunares. Dice que los humanos están construyendo algo grande, muy grande. El Alderon hizo un sonido como si se estuvieran ralentizando láminas de metal. Los humanos, arrugados discretamente, siempre están construyendo algo grande. Recuerden su máquina de palomitas de maíz alimentada con antimateria. Eso fue una vez, y se disculpan por el pequeño invierno nuclear en Alpha Centauri 4. Su conversación se interrumpió cuando las bocinas de advertencia de la estación comenzaron a sonar en los prístinos pasillos de Nexus. El sector comercial de Prime de repente se bañó en una luz violeta pulsante, la señal universal para las noticias prioritarias entrantes. La enorme pantalla hueca que dominaba el piso de operaciones cobró vida y mostró una vista que hizo que incluso los comerciantes más hastiados se detuvieran. La flota imperial de Beria Nerón. Todos ángulos elegantes y curvas depredadoras emergiendo del hiperespacio en los bordes de la zona neutral. No estaban solos. Las naves bioorgánicas Proximi colectivas se retorcieron en formación junto a ellos. Sus cascos vivientes pulsaban con energía de otro mundo. Las aletas craneales del centurión se aplanaron por completo. Bueno, ahí está tu flota faltante. Corrección. El varón Alder hizo retumbar su piel cromada reflejando las luces de emergencia como una bola de discoteca de la perdición. Falta la mitad de la flota. La pregunta es ¿dónde está la otra mitad? Como si fuera una respuesta, otra alerta apareció en las pantallas. La Liga de Defensa de Arcturus acababa de anunciar un pacto de protección mutua con Sirius, concordó el escarabajo Julián. La monarquía estaba movilizando sus fuerzas de reserva. La Federación de Comercio de Capellán había suspendido todos los permisos de viaje no esenciales. La galaxia estaba eligiendo bandos y la Tierra, continuaba con su silencio inusual, un hecho que comenzaba a poner a todos muy nerviosos, porque si hay algo más preocupante que una especie conocida por su caótica innovación y ocasionalmente iniciar accidentalmente un pequeño invierno nuclear, es cuando esa misma especie de repente decide estar en silencio también. Silencio. El centurión mercante,
mostrando el tipo de sabiduría que había mantenido viva a su especie durante milenios, comenzó a liquidar silenciosamente sus inversiones a largo plazo. Su amigo Alabarano mostró igual prudencia y comenzó a hacer llamadas a su contacto con más inclinaciones militares. Por encima de ellos, en las vastas extensiones del espacio visibles a través de la cúpula transparente de Nexus Prime, las estrellas brillaban. Recientemente habían visto innumerables guerras ir y venir, innumerables especies surgir y caer, pero nunca habían visto nada como esto, una galaxia preparándose para la guerra mientras que la única especie que todos esperaban que saltara con bromas inoportunas y armas experimentales simplemente observaba y esperaba. El universo estaba a punto de aprender porque el silencio, especialmente de los humanos, nunca debe subestimarse. Lo que pasa con la guerra galáctica es que lleva un tiempo absurdamente largo llegar a cualquier lugar que uno pensaría que con un viaje más rápido que la luz, alguien podría atravesar el espacio y comenzar a disparar, pero ningún combate interestelar apropiado requiere más papeleo que el combate real. La Hermandad Veriana tuvo que completar 13 formularios diferentes solo para declarar sus intenciones hostiles hacia la zona neutral 7, incluida una declaración de impacto ambiental de evaluación de amenazas estandarizada y un documento notariado que prometía limpiar cualquier residuo más grande que un transbordador estándar. Razón por la cual 3 semanas estándar después de los movimientos iniciales de la flota, la galaxia se encontró en la incómoda posición de prepararse para la guerra. Mientras asistía simultáneamente a funciones diplomáticas de rutina, un ejemplo de ello es el Consejo de Emergencias. Las especies aliadas que se encontraban actualmente en la menor emergencia posible, como si se tratara de una estación de resort de lujo en órbita en un sistema estelar binario, las acciones de Proxim y del colectivo constituyen una clara violación de la sección 47b del Tratado de Comercio Galáctico, tronó el embajador Zix 427. Su forma cristalina vibró con justa indignación. La indignación del diplomático rellano habría sido más impresionante si no hubiera estado flotando en un espade. Gravedad cero mientras hacía su proclamación. Oh, por favor, gorgoteó el representante de Proxim, una masa de tentáculos y parches bioluminiscentes, actualmente dispuestos en lo que su especie consideraba una configuración formal. Sus operaciones mineras en los sectores en disputa han estado excediendo los límites de cuota durante décadas, donde simplemente se asegura una distribución justa de los recursos al estacionar una flota de batalla junto a nuestra ruta comercial principal, sus naves de mantenimiento de la paz con las que están armados. Los rompedores de planetas son puramente defensivos. Mientras tanto, en un rincón del spa que de alguna manera logró verse caro e incómodo, el representante de la Tierra sostuvo su especie. Nuevo pasatiempo favorito, no decir absolutamente nada mientras se las arreglaba para parecer increíblemente interesado en su panel de datos. El delegado de Arcturus, un ser de energía pura contenido dentro de un traje ambientalmente controlado que era naturalmente impermeable para fines de spa, se acercó al humano la perspectiva de su gente sobre este asunto sería muy esclarecedora. Sugirieron que su voz se transmitiera como pulsos de luz cuidadosamente modulados. El diplomático humano miró hacia arriba, sonrió agradablemente y dijo: la Tierra no tiene comentarios en este momento. Entonces, como para suavizar el golpe de esta asombrosa contribución a la diplomacia galáctica, agregaron: aunque las instalaciones del spa son encantadoras, esta falta de respuesta provocó más preocupación que cualquier amenaza de los petardos planetarios. Los humanos eran muchas cosas impredecibles, ocasionalmente catastróficos, extrañamente obsesionados con combinar alimentos que no deberían combinarse, pero nunca se quedaron callados durante una crisis. La última vez que la galaxia enfrentó una posible guerra, los representantes de la Tierra habían sugerido resolverla a través de algo llamado Paintball, que de alguna manera había resultado en 3 tratados de paz y una pequeña revolución en las técnicas de combate no letales, pero ahora nada, simplemente sonrisas agradables y comentarios evasivos sobre las instalaciones del spa. La superficie cristalina del embajador rellano desarrolló una fractura por estrés. Seguramente la Tierra debe ver que la alianza Proximi Veriana amenaza la estabilidad de todo el brazo espiral. Agradecemos su preocupación. El humano respondió en el tono de alguien que comenta sobre un clima ligeramente decepcionante. La Tierra continúa monitoreando la situación. Monitorear la matriz de traducción del embajador en realidad falló tratando de procesar este nivel de insulsez diplomática. Hay flotas de batalla movilizándose. El escarabajo Julián ha activado su legendaria forja planetaria. Los capellanos están amenazando con convertir en arma su economía cuántica. Todos los desarrollos relacionados con el humano estuvieron de acuerdo de alguna manera, logrando que preocupante suene como ligeramente interesante, quizás incluso ligeramente por encima del promedio. Alguien querría más de estos excelentes refrescos de spa en los próximos días. Mientras la situación política de la galaxia continuó su rápido descenso hacia el caos, 17 agencias de inteligencia diferentes informaron el mismo fenómeno desconcertante. Firmas de energía masiva del sistema solar de la Tierra es del tipo que se asocia típicamente con actividades
Industriales a gran escala. Pero no hay una acumulación militar obvia. Las ondas de vigilancia informaron sobre un aumento de la actividad alrededor de las lunas de Júpiter, lecturas térmicas inusuales de Mercurio y anomalías gravitacionales extrañas cerca de Venus. Cuando se les preguntó sobre estas observaciones, el núcleo diplomático de la Tierra respondió con lo que se convertiría en su declaración más infame hasta ahora: solo estamos haciendo una limpieza de primavera. Esto provocó el Alavara, Directorio de Inteligencia, para emitir un informe de análisis urgente que simplemente decía: la primavera no existe en el espacio, ¿qué están tramando realmente? La respuesta a esa pregunta tendría que esperar porque la Hermanía Beriana eligió ese momento para declarar oficialmente la guerra. Lo hicieron al estilo beriano tradicional, al intentar invadir 3 sistemas simultáneamente mientras afirmaban que todo fue un error de navegación, nuestras flotas simplemente estaban realizando ejercicios de rutina. Su comandante supremo anunció mientras sus naves intercambiaban torpedos de antimateria con naves de la Liga de Defensa de Arcturus. Accidentalmente ingresaron al espacio soberano debido a un error administrativo 17 veces. La galaxia estalló en lo que los historiadores luego llamarían la Gran División, aunque algunos prefirieron el título más preciso: el peso. ¿Qué está haciendo la Tierra? Guerra. Mientras se formaban alianzas y se trazaban líneas de batalla, las misiones diplomáticas continuaron visitando la Tierra con creciente desesperación. Cada uno regresó con el mismo informe: los humanos fueron infaliblemente educados, ofrecieron excelentes bebidas y revelaron absolutamente nada de sustancia. Me sirvieron algo llamado sweet tea, informó de un enviado capellán particularmente frustrado, y cuando pregunté sobre las lecturas de energía masiva de su sistema exterior, comenzaron a hablar sobre su clima. ¿Sabes cuántos soles tienen uno? ¿Cuánto clima puede generar una estrella? La respuesta a esa pregunta, como muchas otras, permaneció esquiva, pero a medida que la galaxia descendía a su primera guerra a gran escala en un milenio, una cosa se volvió cada vez más clara: algo estaba sucediendo en el sistema del alma, algo grande y muy silencioso. La primera batalla real de la guerra sucedió en un sistema tan insignificante que ni siquiera tenía un nombre propio, solo un número de catálogo que se leía como si alguien se hubiera dormido en un teclado. BX7,249Z habría permanecido perfectamente anónimo si no fuera por su ubicación estratégica cerca de 3 rutas comerciales principales, y más importante, su completa falta de algo que valiera la pena. Proteger esto lo convirtió en el lugar perfecto para que 2 flotas masivas se encontraran accidentalmente. A propósito, el VXI y el Proxim y la flota llegaron primero, sus naves dispuestas en lo que los teóricos militares llaman definitivamente no están buscando problemas. Formación. 3 horas después, la Liga de Defensa de Arcturus apareció con sus aliados dispuestos en lo que los expertos tácticos se refieren como una configuración que nosotros solo estamos de paso. Lo que siguió fueron 12 horas del apocalipsis más educado en la historia galáctica. Atención, naves no identificadas. El comandante beriano transmitió: a pesar de haber intercambiado tarjetas navideñas con su homólogo durante la última década, parece estar experimentando dificultades de navegación. Por favor, ajuste su curso aproximadamente en un sistema estelar entero. Gracias por su preocupación, respondió el almirante Urano mientras sus artilleros corrían apuntando soluciones. Sin embargo, estamos precisamente donde pretendemos estar. Tal vez sea su flota la que requiere asistencia astronómica que considerado de su parte ofrecernos. Estaremos encantados de demostrar nuestras capacidades de navegación. Armas libres. La batalla resultante reescribió varias leyes de la física, aunque solo sea porque nadie se había molestado en decirle a los ingenieros de armas que ciertas cosas eran supuestamente imposibles. La disrupción cuántica del Baan. Los rayos se encontraron con la probabilidad de Uran-Shields de frente. Al crear parches localizados de espacio donde la causa y el efecto se convirtieron más en una sugerencia educada que en una regla. Proxim y las bionaves lanzaron enjambres de misiles vivientes que los sistemas de defensa de Punto Sirio tuvieron que destruir 2 veces, una en el espacio normal y otra en la dimensión a la que escaparon las cosas cuando murieron la primera vez. Fue cuando sucedió algo extraño. Bueno, algo más extraño que el ya bastante extraño negocio del combate espacial moderno. El destructor Axian, que intentaba una maniobra complicada a través del campo de escombros cuánticos, desapareció de repente. Esto no fue particularmente inusual en sí mismo. Las naves desaparecieron todo el tiempo en el caos de la batalla. La parte inusual fue que desapareció de una manera que hizo que varios oficiales de sensores cercanos desarrollaran dolores de cabeza inmediatos. Señor, uno de los técnicos de Uran informó la firma de energía de esa desaparición coincide con las lecturas que hemos estado recibiendo del sistema Soul. Antes de que alguien pudiera procesar adecuadamente esta información, 3 naves más desaparecieron exactamente de la misma manera.
luego 5 más, luego una docena. Ambas flotas lo hicieron de inmediato. Algo sin precedentes. En la historia de la guerra dejaron de dispararse entre sí para comparar los registros de los sensores. ¿Estás obteniendo estas lecturas?, preguntó el comandante Beriano a su supuesto enemigo. Se olvidó toda pretensión de hostilidad diplomática, confirmó el almirante Arctano. Respondió que definitivamente es la misma firma energética que lo que sea que hayan estado haciendo los humanos y, una pausa, han captado tus sensores de largo alcance algo inusual últimamente, ¿quieres decir además del hecho de que toda la infraestructura orbital de la Tierra parece haber sido reconstruida por completo durante el año pasado? Sin que nadie se diera cuenta, entonces viste eso también. O la conversación podría haber continuado en esta dirección sorprendentemente colegial si no hubiera aparecido una nueva señal en los sentidos de todos. Algo grande estaba llegando a través del hiperespacio, algo realmente grande, nave desconocida emergiendo. Un sensor operador anunció su voz con el tono especial reservado para momentos en que el entrenamiento profesional lucha con él deseo de entrar en pánico. Señor, es más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado. Las lecturas de energía están fuera de serie. Es la nave que emergió al espacio normal. Desafió varios principios fundamentales de ingeniería, algunas leyes de física y al menos una ordenanza local sobre naves espaciales adecuadas. Estética. Parecía como si alguien hubiera tomado todos los diseños de naves de ciencia ficción jamás concebidos, los hubiera arrojado a una licuadora y luego le hubiera pedido a una IA que optimizara el resultado mientras estaba drogado con matemáticas cuánticas y en su casco en letras más grande que la mayoría de las naves. Era un nombre que hizo que el software de traducción de todos fallara. HMS. En realidad no estábamos callados. La nave humana se quedó allí colgando por un momento como si disfrutara del silencio aturdido antes de transmitir en todas las frecuencias. Aquí Earthship. En realidad, no estábamos siendo silenciosos con todas las naves en la zona de combate. Pedimos disculpas por las naves que faltan. Puede que haya habido un ligero derrame de nuestra fase de prueba. No se preocupen, están bien, solo que se han reubicado temporalmente en nuestra nueva instalación de contención cerca de Júpiter. Las devolveremos una vez que terminemos de calibrar nuestro nuevo sistema de mantenimiento de la paz. ¿A todos les importaría mucho mover sus flotas unos 3 minutos luz a la izquierda? Estamos a punto de demostrar algo bastante interesante y odiaríamos que alguien se tranquilizara accidentalmente. El comandante Beriano, Arctur y el almirante compartieron una mirada a través de vastas distancias del espacio y la supuesta división infranqueable de las líneas enemigas. ¿Acaban de empezar los berianos a convertir todo su sistema solar en algún tipo de arma mientras no mirábamos? Creo que los Arctan terminaron. Sí, y todas esas lecturas de energía y probablemente lo estaban probando. Sí. Otra pausa. Quizás los berianos sugirieron que deberíamos movernos 3 minutos luz a la izquierda. Dejó una excelente sugerencia. Siempre he encontrado que el lado izquierdo del espacio es particularmente agradable en esta época del año, ya que ambas flotas se apresuraron a cumplir. Con la sugerencia cortés que se sintió notablemente como una orden, la nave humana comenzó a encender algo que puso nerviosas a varias estrellas cercanas. La galaxia estaba a punto de aprender porque el silencio de los humanos no era necesariamente una señal de inacción, era solo el sonido de su concentración. Lo que la galaxia seguía olvidando sobre los humanos era su peculiar capacidad de convertir absolutamente cualquier cosa en un arma o un producto de consumo con la inquietante frecuencia de que fuera ambas cosas. Después de todo, esta era la especie que una vez había convertido en arma la danza interpretativa, el gran malentendido de 2184 ahora se enseña en todas las academias diplomáticas como incidente cero, porque ahora tenemos protocolos de intercambio cultural, ya que el HMS en realidad no estábamos siendo silenciosos. Encendió sus sistemas primarios. Las flotas reunidas estaban a punto de descubrir exactamente lo que los humanos podían hacer con un año de limpieza de primavera y acceso a su colección completa de archivos de entretenimiento de ciencia ficción. Atención a todos. Las naves, la nave humana, transmitieron que estamos detectando algunas ligeras anomalías gravitacionales en su zona de combate anterior. No hay de qué preocuparse, solo un pequeño efecto secundario de la puesta en línea de nuestra red de pacificación cuántica. Quizás desee ajustar sus sentidos para compensar algunas violaciones menores de causalidad. El oficial de proximidad y táctico agitó sus tentáculos confundidos. ¿Qué es una red de pacificación cuántica? Justo en el espacio Q, parecía haber hipo. Una vasta red de patrones de energía se hizo visible extendiéndose desde la nave humana como una telaraña hecha de matemáticas puras. Donde el patrón tocó el campo de escombros cuánticos de la batalla anterior, la realidad se volvió interesante. Por cierto,
La nave humana agregó casualmente que podría notar que algunos de sus sistemas de armas ahora están funcionando. Software educativo, eso es perfectamente normal. Lo llamamos la paz a través de la Iniciativa de Educación Superior. Sus torpedos de antimateria deberían estar enseñando resolución básica de conflictos y sus rayos de disrupción cuántica ahora están realizando seminarios sobre los beneficios económicos de la cooperación. Verdaderamente, los oficiales de armas de palabra de ambas flotas miraron con horror cómo sus exhibiciones tácticas eran reemplazadas por alegres programas educativos. El artillero Axian observó impotente cómo su Planet Cracker comenzó a transmitir un documental sobre exitosas empresas comerciales entre especies. ¿Qué has hecho?, exigió el comandante Beriano, tratando de mantener su tono autoritario mientras sus naves insignia debatían los méritos de la coexistencia pacífica consigo mismo. Oh, nada más, fue la respuesta. Entregada con el tipo de despreocupación casual que sugería que estaban discutiendo sobre el clima en lugar de una reestructuración fundamental de la tecnología militar. Acabamos de pasar el último año convirtiéndose todo nuestro sistema solar en una red de computación cuántica gigante. Resulta que se pueden hacer cosas bastante interesantes cuando se usa una estrella como procesador y gigantes gaseosos como sistemas de enfriamiento. El panel solar de Mercurio maneja la computación principal, Venus maneja la red de entrelazamiento cuántico y las lunas de Júpiter son excelentes centros de almacenamiento de datos. La forma de energía del almirante de Urano parpadeó en lo que podría haber sido admiración o terror. Convertiste todo tu sistema solar en una computadora, más bien en un sistema universal de imposición de la paz. Realmente, la parte de computación fue solo un medio para un fin. ¿Te gustaría ver qué hace con la intención agresiva real? Contenemos una hermosa demostración preparada antes de que alguien pudiera objetar o huir. La nave humana se activó, algo que hizo que varias carreras de físicos simultáneamente. La red cuántica pulsó y de repente todas las naves de ambas flotas se encontraron experimentando paz, no en el sentido metafórico, paz real, medible, cuantificable, como si alguien hubiera descubierto cómo convertir la meditación y las buenas vibraciones en armas. Lo llamamos la campo de la ilustración obligatoria. Los humanos explicaron alegremente los efectos secundarios pueden incluir brotes repentinos de comportamiento razonable, impulsos inesperados de participar en un diálogo productivo y una leve adicción al té. No te preocupes, la parte del té desaparece después de unos días. Por lo general, una nave de proximidad y BIOS intentó encender sus armas solo para encontrar que sus sistemas orgánicos repentinamente estaban profundamente interesados en la terapia de arte colaborativa. 3 destructores sirios comenzaron accidentalmente un club de lectura. Las naves insignia berianas ahí comenzaron a escribir poesía sobre la inutilidad del conflicto, lo cual fue en realidad bastante bueno una vez que superaste las metáforas cuánticas. Verás, continuó la transmisión humana. Ahora sonando casi a disculpa, notamos que la galaxia estaba teniendo algunos problemas con la resolución de conflictos y, como todos nos seguían pidiendo que eligiéramos bando, decidimos elegir el bando más humano posible. Automatizamos la pieza. Industrializamos, la convertimos en un producto que podría producirse en masa y distribuirse por toda la galaxia porque eso es lo que hacen los humanos. Tomamos conceptos y los convertimos en tecnología, generalmente mientras hacemos juegos de palabras terribles al respecto. El comandante Beriano, encontrándose a sí mismo inexplicablemente calmado y ansioso, el viejo gris logró hacer la pregunta que todos estaban pensando. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque alguien tenía que hacerlo y todos los demás estaban ocupados eligiendo lados en una guerra. Además, ¿tienes idea de cuánto papeleo implica unirse a un conflicto galáctico? Esta era en realidad la opción fácil. Ahora, ¿a quién le gustaría unirse a nosotros para la primera conferencia de paz obligatoria de la galaxia? Hemos preparado bocadillos mientras los comandantes de la flota reunidos se encontraron incapaces de pensar en una sola buena razón para negarse, en parte debido al campo de razonabilidad cuántica forzada, en parte debido a la curiosidad genuina sobre los bocadillos. La galaxia comenzó a darse cuenta de algo importante. Habían malinterpretado por completo el silencio de la Tierra, habían confundido el silencio con la inacción, olvidando lo más peligroso de los humanos, su capacidad de convertir absolutamente cualquier problema, incluso la paz, en un desafío de ingeniería, y lo habían diseñado al máximo 3 meses después de lo que los historiadores eventualmente llamarían el gran incidente de la paz y lo que los humanos insistieron en llamar Operación Cállate y bebe tu té. La galaxia había cambiado de maneras que nadie podría haber predicho. La conferencia de paz obligatoria, celebrada en la órbita de la Tierra a bordo de una estación espacial construida apresuradamente que de alguna manera incorporaba tanto un jardín zen como un campo de golf en miniatura, había producido el tratado de paz más completo en la historia galáctica. Esto se debió en parte al campo de razonabilidad impuesta cuántica,
en parte a la combinación sorprendentemente efectiva de meditación y práctica de Putin, pero principalmente porque es difícil mantener una postura agresiva cuando tu acorazado sigue intentando iniciar ejercicios de construcción de confianza en Nexus Prime. El mismo Centurion Merchant y su querido y amigo Al vieron las últimas transmisiones de noticias con una mezcla de asombro y resignación. ¿Escuchaste al Centurión?, preguntó con los 4 brazos agarrando diferentes variedades de té. Los Varians y Proximus acaban de abrir un centro cultural conjunto. Están enseñando danza interpretativa. La superficie cromada de Aldin reflejaba los patrones geométricos de su propia taza de té. La Liga de Defensa de Arcturus se ha reorganizado en el programa de intercambio cultural de Arcturus. Sus naves de guerra ahora realizan poesía. Las lecturas podrían ser peores, reflexionó el Centurión. Recuerda lo que le pasó al escarabajo Juan Planet Foury. Todos recordaron que el enorme complejo industrial, que alguna vez se dedicó a fabricar armas de destrucción planetaria, se había reutilizado espontáneamente para convertirse en el mayor productor de productos con temática de paz de la galaxia. Ahora fabricaba de todo. Desde calcomanías para el parachoques de Make Love Not War para naves espaciales, hasta mi flota visitó la Tierra, y todo lo que obtuve fueron estas camisetas de conciencia cuántica mejorada. Los humanos, por su parte, parecían casi decepcionados de que su solución hubiera funcionado tan bien. Bueno, aparentemente habían estado esperando implementar sus planes de respaldo, que incluían algo llamado el Rayo de la Amistad Universal y un dispositivo que reemplazaría todas las descargas de armas con confeti y notas de disculpa. Pero los cambios reales fueron más sutiles. La estructura económica de la galaxia, que alguna vez dependió en gran medida del gasto militar y de las industrias relacionadas con los conflictos, tuvo que adaptar rápidamente los antiguos fabricantes de armas. Los fabricantes se encontraron produciendo cojines de meditación. Los ACMIs militares se convirtieron en centros de estudios de resolución de conflictos. El Departamento de Guerra del Consejo Galáctico pasó a llamarse Departamento de Abrazos Agresivos, aunque esto se cambió más tarde debido a las preocupaciones sobre los protocolos de espacio personal entre especies. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía? El barón Al dijo que sus rasgos metálicos se ordenaban en lo que pasaba por una sonrisa. Pasamos siglos preocupados porque los humanos se unieran a un bando u otro en una guerra galáctica, cuando deberíamos haber estado preocupados porque se cansaran de todo el concepto de bandos. Las aletas craneales del Centurión se ondularon en acuerdo. Paz automatizada que automatiza la paz, la misma especie que una vez intentó resolver una crisis diplomática con un juego de las escondidas en toda la galaxia que realmente funcionó, aunque es muy difícil mantener relaciones hostiles cuando te escondes detrás de la misma luna en las pantallas de noticias sobre ellos. El ex-Vexi comandante supremo estaba dando una presentación sobre los beneficios de tejer cestas bajo el agua como una forma de alivio del estrés. Sus naves, una vez que el terror del brazo espiral ahora dirigía la fiesta de T-Móvil Galáctica. Más antigua, pero quizás el cambio más significativo fue en cómo la galaxia veía a la Tierra. Los humanos habían demostrado una vez más que el silencio de su cuartel no significaba inacción, significaba que estaban ocupados en su taller, probablemente inventando algo que le daría a la física un dolor de cabeza y al sentido común un colapso nervioso completo. El Consejo Galáctico, en su sabiduría infinita, había clasificado oficialmente el sistema solar de la Tierra como una zona de peligro de pieza de clase A, con la advertencia de que el área de precaución contiene armas. Sensatez, enfoque con una mente abierta o no en absoluto, y la Tierra ya había avanzado a su próximo proyecto. Era algo sobre planificación de fiestas mejorada cuánticamente y servicios de catering interdimensionales. La galaxia decidió colectivamente no pedir detalles. Habiendo aprendido que cuando los humanos se quedaban callados sobre sus proyectos, era mejor esperar y abastecerse de medicamentos para el dolor de cabeza. Al final, la Gran Guerra Galáctica que nunca fue se conoció como el fracaso más exitoso en la historia militar. No se dispararon tiros, excepto por la escaramuza inicial que todos acordaron no contar porque técnicamente había sido más un avance dramático que una batalla real. No se destruyeron planetas, aunque varios tuvieron que asistir a sesiones de terapia obligatorias, y las únicas bajas fueron los presupuestos militares y los egos excesivamente agresivos. Mientras el Centurión y los Alabaran terminaban su té, que se había convertido en la bebida más popular de la galaxia gracias a lo que algunos sospechaban que era una adición sutil al campo de aplicación de la paz de la Tierra, no pudieron evitar apreciar lo absurdo de todo. Todo lo que saben, reflexionó el Centurión. Escuché que ya están trabajando en algo nuevo en el sistema del alma, algo sobre el mantenimiento preventivo de la paz y la armonía proactiva.
asegurando que el barón Alder emitió un sonido sospechosamente parecido a un suspiro. Deberíamos estar preocupados probablemente, pero estoy seguro de que será interesante y en algún lugar del sistema solar de la Tierra, en medio de la vasta red de computadoras cuánticas que imponen la paz y generadores de armonía automatizados, los ingenieros humanos estaban trabajando en algo nuevo, algo que probablemente le daría a la galaxia otro dolor de cabeza y otra historia que contar, porque eso es lo que los humanos hacen mejor, resuelven los problemas de la manera más innecesariamente complicada y entretenida posible y lo hacen muy silenciosamente hasta que no lo logran.